Estimados televidentes, tenemos el gusto de presentarles el noticiero semanal de VNews, canal informativo de la agencia vietnamita de noticias. Gracias por su amable atención y estos son los titulares. Príncipe heredero Felipe de Bélgica visita Vietnam. Celebran en Hanoi conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La importación de café llegará a $3.000 millones. Entrevista exclusiva con el embajador chileno Fernando Urrutia por el aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con Vietnam. El príncipe heredero de Bélgica, Felipe, realizó una visita de 5 días a Vietnam por invitación de la vicepresidenta Nguyễn Thị Doan. En las conversaciones oficiales, Nguyễn Thị Doan saludó la decisión de Bélgica de aumentar de 35 a 60 millones de euros la asistencia oficial de desarrollo a Vietnam en el próximo quinquenio. Afirmó que Hanoi considera a Bruselas uno de sus socios importantes en la Unión Europea, del cual necesita apoyo en los sectores de formación de recursos humanos y ciencia-tecnología. Felipe expresó que su visita muestra la determinación belga de fomentar la cooperación con Vietnam. El visitante se reunió también con el presidente Trương Tấn Sang y el primer ministro Nguyễn Tấn Dũng. Durante la gira del príncipe Felipe, Vietnam y Bélgica firmaron 18 memorandos y acuerdos de cooperación en los sectores como el comercio, las finanzas, la ciencia y tecnología, la salud y el transporte, entre otros. Hanoi y Bruselas reiteraron el apoyo mutuo a sus respectivas candidaturas al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Unión de Mujeres de Vietnam celebró en Hanoi su 11º Congreso Nacional. Debatió las medidas destinadas a elevar el papel femenino en la construcción y defensa del país. Durante su intervención, el secretario general del Partido Comunista Nguyễn Phú Trọng subrayó la importancia de impulsar la unidad y el papel de las mujeres en la renovación y desarrollo nacional. El máximo dirigente urgió a las entidades partidistas, estatales y organizaciones sociales a prestar atención a las actividades de las féminas y fomentar la propaganda y la conciencia sobre la igualdad de género. Las delegadas al Congreso acordaron proveer créditos favorables para 700.000 familias con dificultad económica, ayudar 400.000 hogares a salir de la pobreza y construir 10.000 viviendas gratuitas. El Congreso reeligió a Nguyễn Thị Thanh Hoa como presidenta de la reunión, quien encabezará un nuevo comité central integrado por 163 integrantes. La 31ª conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentos y Agricultura tuvo lugar en Hanoi con la participación de ministros, funcionarios y representantes de 40 países. En el encuentro de 2 días, los participantes analizaron las medidas destinadas a garantizar la seguridad alimenticia y la lucha contra la pobreza en zonas rurales. Al intervenir en esa cita, el primer ministro vietnamita Nguyễn Tấn Dũng valoró los aportes de la FAO en el incremento de la producción de alimentos en el mundo, gracias a los cuales numerosos países ya pueden autoabastecerse. Enfatizó que en Vietnam la agricultura desempeña un papel importante en la vida socioeconómica, debido a que el 70% de la población vive en el campo y la mitad de la fuerza laboral es campesina. Expresó la disposición de Hanoi a compartir sus experiencias y colaborar con otros países en el desarrollo agrícola y rural, mediante los programas de cooperación Sur-Sur, bajo la coordinación y la asistencia de la FAO. El Departamento de Comercio de Estados Unidos decidió reducir los aranceles antidumping sobre los filetes de pescado cha, conocidos científicamente como pangasius, importados desde Vietnam.
A tal efecto, la compañía Vinghuan disfrutará de libre impuesto, mientras otras 12 empresas deberán pagar una tasa de 3 centavos dólares por cada kilogramo de pescado ya exportado. Se trata del resultado final de la 7ª revisión administrativa del Departamento Norteamericano de Comercio sobre estos productos vietnamitas, con Bangladesh como país de referencia para calcular el margen de las tarifas antidumping. De Vietnam ha condenado que los gravámenes impuestos por Washington carecen de base sólida y ha asegurado que el gobierno vietnamita no subsidia a sus agricultores. Vietnam, segundo exportador del café del mundo, prevé vender 1.200.000 toneladas de grano este año. Espera obtener un ingreso de $3.000 millones por esta venta. Un informe del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural precisa que esa cantidad es igual a la del año pasado. La diferencia radica en un aumento de 10% en calidad. El país indochino vendió 170.000 toneladas de café en enero, con una facturación de $350 millones, para incrementos respectivos de 21 y 15% en cantidad y valor. El café vietnamita está presente en 80 países y territorios. Estados Unidos, Alemania y Bélgica constituyen los mayores importadores. Al pasear por el histórico puerto comercial de Hoi An, en el centro del país, el visitante podrá disfrutar de la tranquilidad del casco antiguo y la belleza de sus lindas playas. Además de tales placeres ordinarios, los vacacionistas ahora pueden pasar un día inolvidable como agricultores, parte de una nueva oferta turística. El servicio incluye labores de campo, como arar la tierra, sembrar arroz, recoger cereales, machacar y moler granos para cocinar pasteles y platos típicos. Con ese tour especializado, unos 20 turistas australianos aprendieron más sobre la vida de un campesino vietnamita. Aparte de la práctica, el guía describe también en detalle las labores de mayor complejidad, como la atención al cultivo y la cosecha. Me pareció muy interesante ese tour, porque puedo conocer más sobre la civilización del arroz de Vietnam. Los vietnamitas son muy simpáticos y acogedores, y sus comidas deliciosas. Me he disfrutado ese tour. Es una experiencia espectacular. El tour dedicado a las labores en el arrozal agrega valores al producto turístico de Hoi An. La actividad constituye una de las mayores atracciones para que los vacacionistas conozcan más sobre la cultura de este milenario cultivo. Vietnam y Chile festejarán el 25 de marzo el aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Reporteros de la agencia vietnamita de noticias conversaron con el embajador chileno en Hanoi, Fernando Urrutia, sobre los vínculos bilaterales. Embajador, ¿cuál es su apreciación sobre el desarrollo de las relaciones de amistad y cooperación bilateral durante estos 41 años entre Vietnam y Chile? Chile fue el segundo país de América Latina en establecer relaciones diplomáticas con la República Democrática de Vietnam en esa época. Pero la historia se remonta incluso antes, cuando el expresidente Salvador Allende visitó Vietnam en el año 68 como presidente del Senado, precisamente, y tuvo un encuentro con el presidente Ho Chi Minh, del cual existen algunos registros muy interesantes. Pocos meses antes de que el presidente Ho Chi Minh falleciera. Así es que es una historia que se remonta incluso más atrás entre dos líderes muy respetados y muy queridos por el pueblo vietnamita y por el pueblo chileno, los presidentes Ho Chi Minh y el presidente Salvador Allende. La primera embajadora de Chile en Vietnam fue una mujer, María Maluenda, militante del Partido Comunista. Lamentablemente, durante el periodo que Chile estuvo bajo el régimen militar del general Pinochet, por la posición política del gobierno de entonces, estas relaciones
la República Democrática de Vietnam se vieron suspendidas. Recuperamos la democracia en el año 90. Una de las primeras medidas fue restablecer las relaciones diplomáticas con la República Socialista de Vietnam. Y desde entonces, bueno, ha aumentado el comercio, la amistad, el intercambio de visitas de líderes de ambos países a todo nivel. Ya 2 presidentes de Chile visitaron Vietnam. Primero fue el presidente Lagos y después fue la presidenta Bachelet, que estuvo aquí con ocasión de la celebración de APEC del 2006, la celebración de APEC en Vietnam. Hemos trabajado juntos codo a codo en APEC, estamos trabajando ahora en el llamado TPP, el Trans-Pacific Partnership, y Chile fue uno de los primeros países, el primero en apoyar a Vietnam para su ingreso en la Organización Mundial de Comercio. O sea, hemos tenido una relación muy estrecha desde el punto de vista de los gobiernos, desde el punto de vista económico y comercial, pero también desde el punto de vista humano, político y de las personas y las instituciones. Bueno, yo recuerdo muy bien que a la época en que Vietnam estaba luchando por su independencia y su reunificación, yo era un estudiante de Derecho en esa época, y salíamos a las calles siempre a manifestar nuestro apoyo a Vietnam y al presidente Ho Chi Minh. El pueblo vietnamita fue muy solidario también con las personas que fueron perseguidas por el régimen militar en Chile. Se establecieron comités de solidaridad, una gran admiración por lo que es Vietnam, por su gente, por lo que ustedes han hecho, no solo por las luchas de la independencia, sino que por el desarrollo extraordinario que ha tenido este país en tan corto tiempo y después de haber sufrido tantas guerras, ¿no? Vietnam y Chile firmaron un acuerdo de libre comercio en el marco de la cumbre de APEC en Hawái en noviembre pasado. En fechas recientes, el primer ministro vietnamita Nguyen Tân Dũng ratificó este documento. En su opinión, ¿qué posibilidades se abren con ese convenio? El crecimiento del comercio entre los dos países en los últimos 10 años ha sido realmente impresionante. Es decir, de hace 10 años atrás, que el comercio era 14 millones de dólares, hemos pasado a 500 millones de dólares el año pasado. Así es que, y las posibilidades que se abren son enormes, no solo para el comercio, sino que también para las inversiones y para la cooperación en muchos ámbitos. Efectivamente, este tratado de libre comercio que fue lanzado por entonces presidente Bachelet y por el ex secretario general del Partido Comunista de Vietnam y refrendado por el ex presidente de Vietnam, y en el cual ha estado muy empeñado el primer ministro Dũng también y todo el gobierno. Bueno, el presidente Sang tuvo la suerte de ser quien firmara este acuerdo con el presidente Piñera como usted bien dice, en Hawái el año pasado. En este momento tenemos 500 millones de dólares de intercambio, pero mi meta es que vamos a llegar al billón de dólares, es decir, a los 1.000 millones de dólares. Y yo creo que es perfectamente posible hacerlo, que tenemos muchas cosas que podemos hacer en común. Muchas gracias, señor embajador. Con esta entrevista llegamos al final de nuestra emisión. Gracias por acompañarnos. VNews les desea lo mejor para esta semana y hasta la vista.